Hola, ¿cómo están jóvenes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Bienvenidos de nuevo a otro video más. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante que debes de conocer. Sin nada más que añadir, comencemos. El tema que vamos a analizar el día de hoy lleva como título el espacio geográfico y vamos a responder las dudas: ¿qué es y cómo lo estudia la geografía? Sin nada más que añadir, vamos directamente al contenido del mismo. Bien, vamos a ver, conociendo el espacio geográfico. En primera instancia, la geografía tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. ¿Cuál es el espacio geográfico o qué es el espacio geográfico? Bueno, el espacio geográfico es aquel donde vivimos todos. Se realizan actividades cotidianas, normales, donde la gente sale, va al parque, va a comprar, sale a pasear, etc. El mismo espacio geográfico es en aquel donde se puede sembrar un árbol, donde se pueden proteger las especies animales, donde pues obviamente puede participar en el cuidado de su comunidad, etc. También asimismo el espacio geográfico lo construimos y lo modificamos todos. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico, antes de que empezara a verse una civilización tan grande como la del ser humano, pues eran espacios que prácticamente se encontraban deshabitados, no se encontraban las construcciones, no se encontraban casas, edificios, centros comerciales, etc. A la llegada de las civilizaciones, grandes civilizaciones, fueron modificando el mismo, en donde pues obviamente comenzaron a construir sus casas, comenzaron a construir algunos centros comerciales, etc. Es por eso que se dice que el espacio geográfico, una de sus características es que es modificable, pero también un espacio que, bueno, viene siendo lo que es un producto de las transformaciones que hacemos nosotros como seres humanos. Transformaciones, ¿por qué? Pues porque obviamente un espacio que se encuentra vacío, el ser humano tiene esa oportunidad de poder transformarlo, ya sea en una unidad habitacional, ya sea en un centro comercial, ya sea en un parque de diversiones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que tanto se puede modificar el espacio geográfico como se puede transformar. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cuáles son los componentes del espacio geográfico. La pregunta que tenemos aquí menciona lo siguiente: ¿cuáles son? Pues la respuesta es muy sencilla. Ahí la tenemos ya también escrita. Son 5 los componentes que conforman al espacio geográfico. El número 1, el primero de ellos, lleva por nombre componente natural. En este componente natural, pues es aquel que tiene que ver con todo lo que surge de manera natural, obviamente, que es como el relieve, el clima, la vegetación, cuerpos de agua y asimismo la fauna. El componente número 2 se le conoce como componente social. Este componente social se va a dividir de dos maneras. La primera de ellas se le conoce como región urbana. La región urbana pues tiene que ver con todo lo que son las grandes ciudades, ¿sí? Todas esas, aquellas que ya cuentan con lo que vienen siendo tiendas departamentales, centros comerciales, donde hay luz, internet, calles pavimentadas, edificios, etcétera. Y el segundo de ellos se le conoce como regiones rurales, que bueno, prácticamente tiene que ver con todo lo que es el campo. El número 3 de los componentes lleva por nombre cultural. En esta parte del componente cultural pues tiene que ver con las tradiciones y costumbres que tiene ya sea un país, un estado, una ciudad, la lengua, la vestimenta, la gastronomía y las expresiones artísticas. Si bien nosotros somos observadores y también somos un poquito cultos, podemos entender que México es un país megadiverso en cultura, ya que pues obviamente en cada uno de los estados tienen su propia gastronomía que los identifica y los hace únicos. Tienen también asimismo expresiones artísticas de esa región y también asimismo cuentan con una vestimenta única. Lo podemos ver con los pueblos indígenas que actualmente todavía siguen estando en nuestro país. El componente número 4 se le conoce con el nombre de componente económico. El componente económico pues prácticamente tiene que ver con todo lo que es la economía de un país, de una ciudad, de un estado. En este se incluyen lo que vienen siendo mercados, centros comerciales, las industrias, los aeropuertos, etcétera. Todo aquello que genera dinero para un país. Y por último, el número 5, el componente político, es aquel que tiene que ver con las fronteras, territorios, con las políticas gubernamentales que rigen a un país, ¿sale? El componente político más que nada viene siendo la delimitación de un estado, de una ciudad,
de alcaldías, en este caso aquí en la Ciudad de México, ¿sale? De las fronteras que tenemos de separación con otros países. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las características del espacio geográfico. La primera característica y muy importante que tenemos de este es que este espacio es único. Podrá haber miles de espacios geográficos, podrá haber miles que se asemejan, pero ninguno es igual. Cada componente, así como cada ser humano, es único. Podrán tener parecido, podrán tener a lo mejor cosas en común, pero nunca va a ser igual. Lo mismo pasa con el espacio geográfico. Otra característica es que este es dinámico. ¿Dinámico por qué? Pues porque obviamente va a haber una interacción entre todos los componentes que anteriormente mencionamos. Es transformante porque anteriormente ya te lo dije, gracias al ser humano el espacio geográfico se ha transformado, ya no es lo mismo. Si ustedes checaran en Google, si teclearan cómo antes era la Ciudad de México y cómo es ahora, se van a dar cuenta cómo se ha transformado en su totalidad. También es interdependiente el espacio geográfico, porque no necesariamente depende del ser humano. El espacio geográfico, si tú te has dado cuenta con esta cuarentena que hemos tenido, se ha dicho que ya el planeta se ha rejuvenecido, se ha recompuesto de mucho daño que ha ocasionado la humanidad a todo lo que es la naturaleza. También el espacio geográfico puede ser representable y asimismo se puede analizar. Puede ser representable, ¿por qué? Porque yo lo puedo representar en una hoja de papel. Lo puedo analizar porque me puedo poner a analizar cada uno de los componentes que están integrando en ese momento el espacio en donde yo me encuentro, ¿sí? Otra característica es que se estudia a diferentes escalas, no solamente se basa a una sola, se puede estudiar en diferentes escalas. El espacio geográfico también es diverso, ¿sí? No solamente hay un componente, un espacio geográfico te puede incluir el componente natural, te puede incluir el componente social, puede estar delimitado por fronteras, entonces es diverso, ¿sale? Y por último, todo espacio geográfico puede ser localizable. Si ustedes quisieran visitar la muralla china, rápidamente teclean en Google y les va a aparecer muralla china. Si tú quieres llegar a un centro comercial que a lo mejor no se encuentra cerca de donde tú vives y quieres saber cómo llegar, te vas a tus aplicaciones como Waze o como Google Maps, etcétera, y tú tecleas ahí con el nombre del establecimiento al que quieres llegar y rápidamente esa aplicación te lo localiza y te dice el trayecto en el que debes de seguir, ¿sale? Bien, entonces ahora vamos a pasar a analizar cuáles son las dimensiones y escalas del espacio geográfico. Prácticamente las dimensiones son 4. La primera de ellas tiene que ver con la dimensión o escala local, que bueno, esta se refiere a lo que es un estado, pueblo o colonia. Ahí tenemos una imagen en donde está representada la Ciudad de México con sus respectivas divisiones de las alcaldías. La siguiente dimensión va a ser la regional. La regional, pues como su nombre lo dice, es aquella que tiene que ver con un grupo de países, un grupo de estados, municipios o simplemente de una región ocupada por selva. Aquí mismo también es donde se pueden encontrar lo que son grupos humanos, en donde están interactuando constantemente con los diversos climas, las diferentes actividades económicas que pueden existir y bueno, algunos otros elementos que también se pueden encontrar en ese lugar. La siguiente dimensión tiene que ver con lo que es la dimensión o escala nacional, que prácticamente es aquella que es un espacio ocupado por un país. La escala nacional pues es la representación de un país, ya sea México, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y por último vamos a tener la escala mundial. La escala mundial, como lo dice, es de todo el mundo, abarca a todo el planeta, todos los continentes, todos los países y podemos analizarlo asimismo de la misma forma. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que de esa manera te estén llegando más notificaciones de videos que esté subiendo. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos en un próximo video. Bye.